haciendo, yo le aviso cuando estemos listos. Perfecto, ya estamos en vivo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco mucho su presencia y su atención y agradezco también profundamente a la doctora Ángeles que nos está compartiendo hoy su saber. Para mí es un orgullo y un placer tenerla con nosotros hoy, también es un privilegio. Le agradezco profundamente su tiempo, le agradezco mucho su experiencia y pues el micrófono es todo suyo, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias. Nada más déjame terminar de compartir. No se preocupe. Vamos a terminar de compartir el enlace. Bueno, pues primero que nada, pues sí, muchísimas gracias por la invitación. He estado, la verdad es que, bueno, yo estoy ahorita chambeando, pero aún así me he estado dando el tiempecito de estar viendo las ponencias, me parecen sumamente interesantes. El grupo que juntaste, yo echándome, el grupo es muy bueno. No, la verdad es que mis respetos, la verdad es que me gustó muchísimo la forma de pensar de los ponentes, me gusta mucho la forma en la que están abordando las cosas. Estamos muy acostumbrados a llegar hasta lo que los demás han hecho, ¿no? Es de, lo que ya se sabe, lo que ya se hizo y hasta aquí, ¿no? O sea, es como una línea, tienes tu permiso, te juntas con gente, haces un club canábico, X cosas, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en la colectividad, justo no nos ponemos a pensar, realmente, ¿no? Los colectivos no están pensando, viendo por los derechos de todos, están hablando de los derechos desde su privilegio y desde lo que pueden los que pueden pagar un permiso, ¿no? Y no nos podemos a pensar en las personas, ¿no? Que han resistido, que salen de trabajar, ¿no? Alguien que le duele el cuerpo porque estuvo cargando todo el día, un trabajador de la construcción y X cosa, que su prioridad no va a ser pagar un permiso, pero que también tiene el mismo derecho. Entonces estamos buscando desde el privilegio, ¿no? No estamos viendo a las personas que no tienen la capacidad de pagar por un derecho que deberíamos de tener de forma justamente pues igualitaria y gratuita. Entonces me pareció sumamente interesante. El punto de vista, son de las pocas personas que yo he escuchado que tienen esa perspectiva de buscar más, ¿no? De irnos más al fondo, de no quedarnos con lo que ya se hizo, de generar nuevas vías y nuevos proyectos, nuevas posibilidades, y esa parte, híjole, pues a mí me encanta, ¿no? Me encanta que se vea así, que se piense así. Entonces, pues nada, te agradezco muchísimo y pues creo que pues justo, ¿no? Como les decía, este día hay mucha conmemoración y hay mucho rollo y festejamos y queremos que la gente se entere que somos pachecos y que nos vean fumando, ¿no? Y realmente protestar, ¿no? Pero ¿por qué estamos protestando? En realidad, a pesar de que en México la ley ya nos permite la cannabis medicinal como tal, no estamos ni como médicos ejerciendo ni como pacientes exigiendo. Entonces, mientras no vean las autoridades que nosotros no tenemos interés, van a seguir pensando que no es una terapéutica importante y van a seguir sin darle pues esa justicia social que se merece y que tengan acceso los pacientes, ¿no? Porque incluso los amparos que se han ganado, se les ha exigido que las secretarías o las instituciones correspondientes de secretarías públicas, de salud públicas, le otorguen a los pacientes sus medicaciones, ¿no? Como ha sido el caso de los casos famosos como esta pequeñita Grace, ¿no? Con el síndrome de Lennox-Gastaut. Y aún así, pues no hay acceso. Entonces es como una burla política que, a pesar de que ya tenemos un artículo por ahí en la Ley General de Salud de la PAU de Ciudad de México que contempla que el paciente tiene el derecho al acceso a los productos derivados del cannabis medicinal o del cannabis medicinal, no haya un acceso porque no nos lo quieren permitir. Entonces nos están quedando a deber, nos siguen quedando a deber, pero también mientras nosotros no exijamos, y más desde la perspectiva clínica que ya tenemos abiertas todas las posibilidades, es que ¿qué nos falta? ¿No? Nos falta más educación,
sobre todo en las instituciones públicas, ¿no?, y privadas, tanto de medicina y de todas las áreas de la salud. Entonces, por eso, el día de hoy pues quiero platicarles, ¿no?, de qué forma como clínicos, como médicos, podemos integrar, o nada más como médicos, sino podemos exigir como pacientes esta integración terapéutica de los fitocannabinoides. ¿Y por qué es un reto? Porque a pesar de tanto conocimiento, de tantos papers, de tantas situaciones que hay actualmente, todavía exigimos que alguien nos diga dosificaciones, todavía exigimos que alguien nos diga cómo hacer las cosas, todavía nos da miedo y todavía tenemos como ese estigma de decir que pues nos puede generar esquizofrenia, ¿no? Nos puede X cantidad de mitos que se escuchan y que lamentablemente Secretaría de Salud, institutos de pediatría, institutos de neurología, sin tener el conocimiento, y fíjense qué gravedad, yo acabo de ver una publicación que compartió el Instituto de Mexicanos de Neurología, en donde habla de la asociación de la esquizofrenia a la cannabis, y después habla de un brote psicótico. Entonces estamos hablando de una psicosis, de un brote, no de desarrollo de la esquizofrenia como tal, a consecuencia, ¿no? Entonces desde ahí hay un sesgo de la información, en la cual hay una señalización constante del consumo de la planta, pero sí en otras publicaciones te dicen la posibilidad terapéutica del fitocannabinoide. O sea, te quieren hablar farmacéuticamente de un compuesto que tienes en la planta, pero no te quieren dar acceso a la planta, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un reto. ¿Me regalas la que sigue, por favor? Claro que sí. Ay, perdón, Bueno, no te preocupes. Como justamente tenemos que aprender a exigir el derecho también como pacientes, bueno, pues hay que platicar. Ya han escuchado esto infinidad de veces. Los consumidores de cannabis ya tienen una idea justo de que tenemos un sistema endocannabinoide, existe. Está ya científicamente comprobado, el sistema endocannabinoide existe, no es un monstruo mitológico que por ahí inventamos y decidimos de unos 20 años para acá a decir que existe para justificar nuestros consumos, no, es una realidad, sí existe, y básicamente es un sistema homeostático, ¿no? Está pues en los humanos, también en los animales, y es un homeostático, es un sistema que va a generar un equilibrio en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema endocrino y en nuestro sistema neural. ¿Por qué? Porque va a intervenir en varias vías de señalización, y también, no solo vías de señalización, sino también vías de fosforilación. Por ahí sabemos que la fosforilación interviene básicamente en todos los procesos, o la gran mayoría, de intercambios por ahí de algunas proteínas que son importantes no solo para señalización, sino también para transporte y para muchísimas otras cuestiones, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros sistemas corporales que tenemos que tienen una función específica, el sistema endocannabinoide no la tiene como tal, o sea, no va a tener una sola función, va a tener una infinidad de funciones que van a lograr regulaciones de estos sistemas, del neural, del inmunológico y del endocrino. Me regalas la que sigue. Entonces, es importante que, como no, o sea, los que estén viendo la presentación ahorita o la vean después, bueno, si no tienen este conocimiento o no tienen los conceptos, es importante recordar, ¿no? Primero que justo el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación intercelular que va a estar encargado de equilibrar estos procesos metabólicos y va a optimizar las funciones del cuerpo. Por eso es que no podemos hablar de una sola función en específico o un solo tipo de interacción. ¿Qué? Los fitocannabinoides son sustancias, son unas sustancias que produce naturalmente la planta de la cannabis. La planta de cannabis tiene aproximadamente más o menos 500 compuestos. De estos, algunos son terpenos, son flavonoides, son fitocannabinoides, ¿no? Y los específicamente fito de planta y cannabinoides es que estos los produce la planta, ¿no? Los endocannabinoides, y sin embargo, son sustancias que vamos a producir nosotros. O sea, por eso la diferencia entre fito
y endo, ¿no? Endo es de adentro, entonces es el organismo el que los va a producir, y fito pues son producidos por la planta. Entonces, para que no nos confundamos, y vaya, los cannabinoides sintéticos, que son los elaborados y creados en el laboratorio a base de algunas estructuras, unas proteínas por ahí que se parecen, para que puedan asemejar cuando le sacamos la copia a una llave para que encaje en una cerradura, ¿no? Entonces, esos son los cannabinoides sintéticos, copiamos una estructura y obtenemos un cannabinoide sintético. ¿Para qué? Para muchísimas cosas. Ha servido médicamente para comprobar efectos. De repente, al suprimir algún receptor o al estimular algún receptor, podemos identificar ciertos efectos, y hablamos, ¿no? Farmacológicamente se habla de que se puede emular esta parte de la acción del fitocannabinoide sin el adverso, pero en realidad hablamos de adversos, de a qué le tenemos miedo con esos adversos, ¿no? Le tenemos miedo a la euforia, le tenemos miedo a la hipoglucemia, ¿no? Que es la pálida, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le llamamos adversos? Me regalas la que sigue, por favor. Que esos adversos clínicamente los podemos utilizar también a nuestro favor en pacientes con diversas condiciones de salud. Ay, perdóneme, no sé qué está. Te trabo. Ay, déjame mandar el enlace por aquí que me lo están pidiendo. Entonces, importante reconocer también, ¿no? ¿Qué son los receptores cannabinoides y dónde se encuentran? Bueno, hay que recordar que los receptores son estructuras proteicas. La membrana celular es una bicapa lipídica, ¿no? Que va a tener su polaridad hidrofóbica e hidrofílica. Y dentro de esta membrana vamos a tener incrustadas estas proteínas que van a actuar como receptores. Se conocen actualmente pues muchísimos, más de los que les puse aquí, pero nos vamos a tardar horas. El receptor CB1, el receptor CB2 y los receptores GPR55. En los receptores CB1 háganse a la idea de que básicamente, más no exclusivamente, van a estar en sistema nervioso. Los receptores CB2 se van a encontrar en sistema inmunológico, pero no exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, hay órganos como el sistema, como la piel, que van a tener ambos dependiendo de las capas que observemos. Y por ejemplo, el GPR55, que básicamente tiene acciones inhibitorias. Hay que recordar que los receptores acoplados a proteína G son 5 tipos. Los primeros, el 1 y el 3, si no mal recuerdo, son inhibitorios, el resto son excitatorios. Entonces, de aquí va a depender la acción que vayamos a tener en cada una de las células en donde se encuentre específico este receptor, en donde va a interactuar, como es, por ejemplo, el caso del osteoclasto, ¿no? La célula que se encarga de degradar el hueso, de tener esta condición de remodelación ósea. El osteoclasto tiene un GPR55 que es un inhibitorio. Entonces, cuando nosotros estimulamos este receptor con los fitocannabinoides, inhibimos al osteoclasto, entonces evitamos la degradación ósea. Por lo tanto, no hay un proceso de osteopenia y no hay un proceso de osteoporosis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la gente adulta, o los temas en las mujeres que generamos a consecuencia de los fármacos hormonales. Entonces, sí es importante identificar el receptor, saber qué hacen y por qué hay unos inhibitorios y otros excitatorios, porque esto es lo que nos da esa pauta tan importante para entender cómo los fitocannabinoides pueden ser reguladores. No son sustancias que, por ejemplo, en el caso del sistema inmunológico van a ser inmunosupresores, o que vayan a ser inmunoestimuladores. No, son homeostáticos. Entonces, ¿de qué depende? Justo del reconocimiento de estas proteínas, de estos receptores. La que sigue, por favor. Ahora, les puse este ejemplo porque todos los días se investiga y se conocen nuevas, no solo terapéuticas, no solo posibilidades terapéuticas, sino también interacciones. De los primeros receptores que se conoce que interactúan también con los fitocannabinoides, tenemos a los receptores vaniloides. Estos se conocen por las sensaciones térmicas, no son los que cuando algo te duele sientes esa sensación de calor, ¿no? Hay que recordar los 5 puntos, los cardinales de los procesos de inflamación, y uno de ellos es el calor, esa sensación que nos da de que algo está, incluso se siente, ¿no? Caliente, y por lo tanto tenemos esta sensación. Pues bueno, esos son a causa de los receptores vaniloides.
Los receptores 5-HT1A, también con los 2A, los 5 también, hay bastante interacción por ahí, sobre todo los de las funciones cognitivas superiores. Y bueno, se conocen también, por ejemplo, los PPRs, que son los de reconocimiento del sistema inmunológico, y otros como el FPR18 y HT3, que son justo los de las funciones cognitivas superiores. Y es súper interesante la forma en la que los fitocannabinoides tienen un efecto neuroprotector, contrario a lo que se pensaba antes, ¿no? Que generaban un deterioro en la memoria. Ahí eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero son neuroprotectores, especialmente, o bueno, más básicamente el CBD. La que sigue, por favor. Y bueno, ya entrados un poquito ahí en la materia para que no se nos olvide y tengamos bien identificado los receptores CB1, principalmente en sistema nervioso, más no exclusivamente, y los receptores CB2, principalmente en sistema inmunológico, más no que sean específicos de ahí, ¿no? Y la distribución de estos receptores va a ser la que va a mediar ciertas acciones, tanto a nivel neural como a nivel periférico. ¿Vale? Tenemos desde el control motor, hablamos de la función cognitiva, el estímulo del apetito, también la memoria, o justamente el no generar vínculos de memoria, ¿no? Entonces, todas estas acciones son reguladas incluso entre fitocannabinoides cuando tenemos el consumo completo de la planta. La que sigue, por favor. Y bueno, es importante también que hagamos esta analogía, que desde verdad yo entiendo que pues muchos de los que ya manejan los términos o conocen ya lo tienen bien estudiado, pero los endocannabinoides, lo que hasta ahorita conocemos también básicamente son la anandamida, el 2-araquidonilglicerol, y ya hay muchísimas otras conocidos que nos tardaríamos igual muchísimo, y por otras vías, ya no nada más se conoce la del ácido araquidónico, ya tenemos otras vías de ácidos grasos en las que sabemos que hay también síntesis de endocannabinoides, el araquidonilgliceridéter, la bidoramida, la N-araquidonildopamina, ya tenemos un montón de endocannabinoides más reconocidos con funciones específicas. Entonces, ¿por qué es importante también reconocerlos? La anandamida es un endocannabinoide que va a trabajar en los receptores en ambos, en CB1 y en CB2, pero que estructuralmente es muy parecido a el fitocannabinoide conocido como THC. Y el 2-araquidonilglicerol principalmente trabaja en receptores CB2, es decir, en sistema inmunológico. También tiene señalización, especificación ahí en los receptores CB1. Sin embargo, se parece estructuralmente al fitocannabinoide conocido como CBD. Entonces, por eso el CBD tiene mayor acción a nivel inmunológica, tanto antiinflamatorio como regulador y estabilizador de otros procesos, y la anandamida y el THC va a tener más estímulos o más funciones, va a interactuar más a nivel del sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí sí es importante que les indique, que les platique. Normalmente nosotros sabemos que el intercambio de señal del sistema nervioso central o de los neurotransmisores conocidos es de la neurona emisora a la neurona receptora, ¿no? Lo que le llamamos neurona presináptica a la postsináptica. En el caso de los cannabinoides es inversa. ¿Quién me va a decir, no se almacenan, se producen la necesidad, y quién me va a decir o a mediar la producción? Es la neurona receptora, la neurona postsináptica, es decir, es inverso, es un estímulo inverso al que conocemos, y no nada más es este estímulo, sino que también tenemos segundos mensajeros y tenemos otros recaptadores que nos van a ayudar o nos van a generar por ahí estímulos a nivel de esas vesículas presinápticas para la liberación del neurotransmisor. O sea, es un sistema súper complejo, es un sistema que apenas recientemente justo se dio la evidencia de lo que era retrógrado, un sistema de neurotransmisión retrógrada a la inversa. Entonces, la regulación del mismo está mediado justo de la neurona receptora a la neurona emisora. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué les expliqué previamente todos estos conceptos? Porque para que yo les indique cuál es este reto de introducción de los fitocannabinoides a la terapéutica actual, tenemos que entender cómo funcionan. Como les decía, no son que hagan directamente o que su función sea un estímulo.
o que su función sea una supresión, generan regulaciones. ¿Y cómo identifican o cómo saben estos cannabinoides en dónde falta estímulo o en dónde falta supresión? Justo por esta parte que les hablamos de los receptores, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones y cómo lo logran, ¿no? El equilibrio energético y el metabolismo. El uso de cannabinoides, el punto al que lleva nuestro cuerpo de estrés fisiológico y de producción de otras sustancias, nos va a generar una alteración en el equilibrio energético. Pues básicamente todos los que hemos consumido sabemos lo que es una pálida y sabemos cómo se siente, que tienes la glucosa está abajo, que la sed, que la hidratación, que todo este rollo. Entonces es importante reconocer este metabolismo energético, porque cuando nos llega un paciente a urgencias, ¿no? Lo primero que hacemos normalmente, si no sabemos qué tiene, es ponerle un suerito. Y si nosotros ponemos una solución fisiológica normal, pues le vamos a dar en la torre del paciente. Aquí lo que tenemos que hacer es poner su glucosa al 50 y ya después hidratarlo. Pero sí es súper importante saber que hay un alto gasto energético y aparte intervienen otras proteínas por ahí de síntesis digestivas, lo que nos ayudan a los glucotransmisores y otras como la insulina, y demás, que nos van a generar esta parte de hipoglucemia. No actúan, si alguien te dice que nada más es por la insulina, nada más es por el glucagón o la gluconeogénesis, no, hay varias vías que intervienen, hay varias señalizaciones. Entonces todo este metabolismo energético, todo este bioequilibrio que va a generar es por diferentes vías. Entonces sí tenemos que asegurarnos de saber que hay un alto gasto energético, sobre todo a nivel mitocondrial y en el músculo, ¿no? La respuesta ante el estrés, uno de los pues booms que van a haber en la actualidad es hablar del cortisol. Hablar del cortisol y hablar de la teoría vasovagal, ¿no? El nervio vago. Entonces, aquí la respuesta fisiológica ante el estrés, justamente el cortisol es una hormona que nosotros sintetizamos todos los días porque es la que nos ayuda a generar el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Yo estoy dormido, cuando sube la melatonina en la noche para que yo me duerma, tiende a bajar, más no a eliminarse, la producción de cortisol. Cuando yo me voy a despertar o cuando yo me despierto, cuando hay un estímulo para despertar, como la luz del sol, como el ruido del despertador que me asusta, entonces secreto cortisol de forma que me permite estar despierto. Y este estímulo, cuando se vuelve constante, cuando el estrés o es la hormona de la huida, del miedo, la que nos ha permitido constantemente tener una evolución, cuando está en constante pico o no baja, o no le damos esa regulación, ese tiempo para que baje, el cortisol nos empieza a generar alteraciones, no nada más metabólicas. Primero los ritmos, ¿no? Acuérdense que todas las hormonas son cíclicas, sube una, baja otra, sube una, baja otra, ¿no? Estos ciclos. Entonces, primero nos empieza a perjudicar en el aspecto del sueño, ¿no? Que cuando tengo muy alto el cortisol, no puedo dormir, o me estoy despertando en la noche, o me despierto con taquicardias y ya me dio miedo, o se me sube la presión, o me siento que se me está saliendo el corazón, que me va a pasar algo. Esa sensación de sentir que me va a pasar algo es muy común que sea asociada a elevaciones del cortisol. Luego te llegan con diagnósticos de crisis de ansiedad o ataques de pánico, y en realidad el paciente o tiene un tema o de un bloqueo auriculoventricular o algo así, o tiene elevación ahí del cortisol. Entonces es muy importante para esto que acá tengamos una buena integración clínica. Entonces esta respuesta constante ante el estrés nos genera esta modificación de los ciclos, y posterior a esto pues nos va a empezar a generar una alteración metabólica. Nuestro hígado va a estar diciendo todo el tiempo: tengo que estar almacenando la glucosa en forma de grasita, la tengo que estar metabolizando, me la tengo que estar guardando porque todo el tiempo estoy a la defensiva, estoy en estrés, estoy en pánico. Empezamos a alterar otros circuitos ya también inmunológicos, y entonces el cuerpo empieza a caer en un nivel de estrés tan alto que una disregulación nos llega a un proceso de enfermedad. Actualmente hay una materia que se llama psiconeuroendocrinoinmunología, que nos habla justo de que las emociones que son constantes pueden llevar a mi paciente a un nivel de estrés que va a afectar sus niveles de cortisol, y al afectar sus niveles de cortisol de forma permanente vamos a tener una disregulación y desequilibrio no nada más hormonal, sino metabólico, inmunológico, y pues ahí tenemos la respuesta en cantidad de padecimientos, ¿no? En el sistema reproductivo femenino es bien interesante cómo podemos estudiar
desde el sistema reproductivo, no femenino, sino también masculino, la interacción de los endocannabinoides, lo importante que son no nada más para el proceso reproductivo en el momento de la fecundación. Se habla de que justamente los endocannabinoides actúan una vez que el esperma fecunda al óvulo o entra el esperma en el óvulo, hay un aumento en la secreción de un endocannabinoide de la anandamida que justo va a bloquear la movilidad del flagelo del resto de los espermas, ¿no? O sea, son asociaciones ya muy interesantes que se han observado igual en la ontogenia, ¿no?, del sistema nervioso central, la parte en la que se está formando dentro de nuestra mamita cuando nos estamos formando, se están formando los órganos, sobre todo el sistema nervioso central. Hay una participación importantísima del sistema endocannabinoide. La leche materna está tremendamente llena de endocannabinoides, ¿no? De hecho, la tetada es súper importante para la alimentación. Se hizo un experimento en España en donde se le suprimió la expresión de receptores endocannabinoides CB1 a las ratitas y se dieron cuenta que no tenían estímulo del alimento, no tetaban, no succionaban, y después se les empezó a inducir con fitocannabinoides y se observó que los fitocannabinoides lograban la expresión de los receptores. Entonces, aunque hubieran hecho una supresión, entonces esta parte también es bien interesante, tanto de la ontogenia como la participación no solo en la fecundación, sino en muchísimos padecimientos actuales que están, ahora se está escuchando ya hablar mucho de endometriosis, de ovario poliquístico, miomatosis uterinas, trastornos hormonodependientes, que si bien lo ideal es decir, te falta una hormona o tienes exceso de una hormona, lo ideal es hacer una regulación, no hacer dar mayor estímulo hormonal, ¿no? Es un poquito complicado, a lo mejor la medicina alópata está un poco acostumbrada a que si te falta algo te lo doy de forma sintética, y ya por medio de los adaptógenos y de los fitocannabinoides podemos generar estímulos de otras vías para que el cuerpo pueda lograr esos equilibrios y pueda llegar a este estímulo de producir sus sustancias, ¿no? Ahora, en la analgesia o respuesta ante el dolor les habla de los receptores vaniloides, pero también es importante saber que la expresión de lo que es la cascada inflamatoria es básica, ahí la regulación a través de los endocannabinoides. Van a suprimir la expresión de citocinas preinflamatorias como interleucinas y como factores de necrosis tumoral. La regulación de la temperatura, ¿no? También por eso cuando nos palidamos nos ponemos todos fríos, no nada más por la glucosa y por el sistema circulatorio. Les platicaba, el sistema inmunológico es importantísima y bien interesante la forma en la que podemos llegar a hacer una regulación. Cuando tenemos un paciente que tiene una alergia, independientemente del tipo que sea, podemos generar un muy buen estímulo para que baje esa respuesta exagerada del cuerpo, y al mismo tiempo con el mismo fitocannabinoide, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un proceso inmunológico como lupus, artritis, una enfermedad autoinmune en la que está muy alta esta respuesta y el cuerpo se ataca a sí mismo, también lo podemos utilizar y también tenemos excelentes efectos clínicos, porque les vuelvo a repetir, no es excitador ni supresor, es un homeostático, es un regulador. En la parte del sueño también tenemos por ahí la asociación no nada más a estos receptores endocannabinoides, sino también interacción con los de serotonina en el ejercicio físico, y ustedes pueden ver que en las últimas Olimpiadas ya se permitió el uso del fitocannabinoide conocido como CBD para mejorar los estados corporales de los atletas de alto rendimiento después de una competencia, ¿no? Después de un desgaste físico fuerte, también para disminuir los efectos inflamatorios y de descansar o relajar más sus músculos, los huesitos y sus ligamentos. En la memoria y las funciones cognitivas, les decía que pues hasta hace algunos años no se decía que pues los consumidores de cannabis teníamos problemas de memoria, o que pues nos dejaba mensaje, ¿no? Lo que decían que teníamos problemas en la memoria, y si bien el consumo constante sí puede pensarse, o sea, pudiéramos llegar, porque dicen, no, es que ya se me olvidó qué hice ese día, es que se consume mucho y se le olvida. No. ¿Qué es lo que hace los fitocannabinoides, específicamente el THC? Bloquea la asociación del recuerdo. No es que afecta a la memoria, es que bloquea la asociación, es a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto?
cuando yo huelo un perfume y emulo algún recuerdo, cuando yo pruebo algún sabor y me acuerdo también de algo, o sea, esta asociación, este proceso asociativo de los sentidos justamente con el recuerdo es lo que bloquea. Por eso es un importante y bien interesante punto terapéutico en el caso de los eventos postraumáticos, cuando tenemos un proceso severo de dolor o algún trauma por el accidente que iban a atropellar. Esta parte de los eventos postraumáticos podemos trabajar con altas dosis de fitocannabinoides, y si bien, bueno, vamos a tener de repente el malestar físico por ahí y todo, podemos también compensarlo por ahí con otros sistemas, con otros cannabinoides, y les va bastante bien a los pacientes porque justo bloquea esta asociación que genera el recuerdo doloroso y el trauma. Entonces, no es que genere pérdida de la memoria, no, hay un tema en la asociación. Entonces, si obviamente tienes un consumo excesivo todos los días, pues obviamente esa asociación a corto plazo, pues no vas a hacer uso de esta parte de memoria corporal o de asociación de nuestros sentidos con el día a día, ¿no? Lo que nos hace justo el recordar. Pero sí es una parte interesantísima en los adultos, bueno, no nada más adultos, ¿no? En todos, en los procesos de demencia, es una de las terapéuticas más bellas que se puedan imaginar. Estamos acostumbrados a pensar que un adulto mayor tiene que tener demencia porque Pauli no es verdad, debe tener temas de memoria, no es verdad. Hay que quitarnos ese estigma de la mente, ¿no? Un adulto mayor tiene temas de memoria cuando tiene una condición de base. Hay adultos mayores que tienen 90 y cacho de años y tienen mejor memoria que nosotros a corto y a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que hay una condición de base y que estamos tan mal acostumbrados a infantilizar a los adultos mayores y a hacer pensar que pues es normal que se le vayan olvidando las cosas que está listo, que no hacemos una integración clínica completa. Y la mayor parte de los adultos mayores que tienen estos temas tienen problemas circulatorios, les hace falta riego sanguíneo a nivel cerebral, entre muchísimos otros padecimientos. Pero en México es una de las causas más comunes. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente por genética traemos estos temas vasculares y pues también la mala alimentación, ¿no? Tenemos que el panecito, que los carbohidratos y demás, entonces la concentración de triglicéridos y de colesteroles pues es elevada, y al estar elevada con un mal endotelio pues no puedo mover correctamente el flujo sanguíneo y empiezo a tener pues una dificultad para que estos tubitos, esta presión hidrostática logre llevar esta sangre al sistema nervioso central. Entonces de ahí un alto porcentaje de pacientes que tienen temas varicosos, y vean a sus adultos mayores en casa y no tan mayores, desde los 40, 50, que tenemos temas a nivel de las piernitas, varices y demás, es porque hay, así como ven sus piernitas, así como ven esas venitas, así están todo su sistema circulatorio por dentro. ¿Por qué lo vemos en las piernas? Por la bipedestación y la gravedad. Si tuviéramos de manos, tendríamos las manos hinchadas, pero todo en nuestro cuerpo tiene esa deficiencia, y si nosotros no hacemos un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico correcto, justamente vamos a tener deterioros muy frecuentes y muy a corto plazo, ¿no? En la memoria, porque hay una falta de riego sanguíneo. Entonces, si nosotros tratamos esta condición de base, que eso lo vamos a hablar ahorita, súper importante, y lo asociamos a fitocannabinoides, no solo tenemos un efecto neuroprotector de evitar, no nada más evitamos que el paciente tenga mayor deterioro en la memoria, sino que también con procesos terapéuticos del tipo de terapias ya integrativas, ya a lo mejor conductuales o fisioterapias, incluso movilidad, mejoran muchísimo y recuperan bastantes estímulos los pacientes. Entonces, sí es bien importante que tengamos en cuenta que es una señalización incorrecta al decir que afecta a la memoria. No, es neuroprotector, mejora las condiciones de los pacientes con temas de memoria, porque va a proteger por ahí la neurona y también va a mejorar por ahí los intercambios de neurotransmisores, de otro tipo de neurotransmisores que nos ayudan justamente a esas funciones cognitivas superiores. En el humor, bueno, hay una estabilización. De hecho, la mayoría de las personas que somos consumidoras a temprana edad, que empezamos a consumir los cannabinoides a temprana edad, justamente por eso, por temas de cuestiones de humor o estados de ánimo, ¿no? A veces estados depresivos. Entonces sí es muy interesante la parte en la que se habla de un consumo problemático sin
conocer realmente el sistema endocannabinoide y sin saber que muchas veces nosotros empezamos los consumos por estos estímulos, no estamos de alguna manera justificando consumos personales, no, eso tenemos otras vías de lucha para hacerlo, pero sí es importante que sepamos o que reconozcamos que los pacientes que tienen temas de estrés, de ansiedad, de ira, además cuando consumen cannabinoides regulan estos estados de humor, ¿no? Estos estados de ánimo, y por lo mismo desde ahí, al empezar a tratar diferente a todo el rol social, pues mueven las dinámicas que tienen un mejor y mayor desarrollo. Y bueno, en el apetito, no es bien conocido también que tiene un efecto hipoglucemiante, pero pues como nos estimula el apetito, pues después comemos el doble o el triple de lo que habíamos bajado de glucosa. Entonces aquí también es importante regular o reconocer las dosis. La que sigue, por favor. Oli. Sí, Por ahí. sí, aquí estoy, perdón, es que ¿no avanza? no avanza de pronto. ¿Es esa, doctora? Bueno, sí. Entonces, otra parte de la integración terapéutica justamente es, pues, cómo vamos a combinar, ¿no? Les decía que los fitocannabinoides, bueno, más bien que la planta tiene muchísimos compuestos, no nada más los fitocannabinoides. Entonces, ¿por qué? Y nos hablan, ¿no? De que, ay, no, que se encontró que el cempasúchil, que esta planta, que esta otra planta. Nos hablan de muchísimas plantas que ya producen o se conoce que producen fitocannabinoides. Pero pues no son los únicos compuestos. También los fitocannabinoides, los terpenos que tiene la planta de cannabis tienen funciones específicas. Algunos van a estimular y algunos van a suprimir ciertos efectos, ¿no? La mayoría han escuchado que cuando fumas y comes mango, pues tienes un mayor efecto. Y estímulos, hay muchísimos estímulos. Uno de estos justo pues es el terpeno que contiene el mango. Hay otros que utilizamos para al revés, para bajarles o que disminuya la actividad de cierto fitocannabinoide para que se nos baje a lo mejor la paranoia o la pálida. Pero ¿cuál es la importancia clínica de los terpenos? Los terpenos están reconocidos desde la Segunda Guerra Mundial como agentes antibióticos y antiinflamatorios. No nada más esta parte de que huelen bonito y la aromaterapia, sino por ejemplo, el linalol es uno de los terpenos más maravillosos para la piel. Los resultados que tenemos con plantas que son altas en la cantidad de terpenolinalol en la piel, no nada más en el extracto, sino en las pomadas y demás, es maravillosa. O cuando al extracto que tenemos le agregamos todavía más terpeno, potenciamos ciertas actividades. En el caso del linalol, es excelente para el prurito, para la comezón, para los procesos inflamatorios lesivos de la piel, para los procesos de dermatitis de contacto, la psoriasis y todos estos hiperestímulos, esas reacciones exageradas de la piel. El limoneno, por ejemplo, también es antibacterial, antitumoral. Le podemos agregar o hacer preparados incluso a los pacientes agregándoles terpenos. Y ojo, aquí es bien importante, no crean que estos preparados se hacen y se pueden quedar en la anaquel, hay un montón de tiempo y ya llegas y te lo vendo. No, es importante conocer la interacción química de los terpenos con el vial en el que lo vas o llevas tu aceite, ¿no? Normalmente nosotros utilizamos MST, hay quien utiliza aceite de coco, hay quien utiliza aceite de oliva, hay quien utiliza aceite de aguacate. Entonces tienes que conocer la estructura química de tu terpeno, de la cadena, de esa corta, media o larga, también con el aceitito con el que vas a hacer tu extracto, porque ahí puedes generar una oxidación y pues en vez de tener un beneficio, pues a lo mejor o sea, huele feo o generas por ahí pues alguna, pues si bien te va no le pasa nada, ¿no? Pero pues de repente sí a lo mejor hasta temas digestivos. Entonces son importantísimos los terpenos, porque cada uno tiene una forma de potenciar o disminuir el efecto de algún fitocannabinoide. Y me regalas la que sí, por favor. Los flavonoides, bueno, están también súper de moda los flavonoides, ¿no? La palabra, bueno, viene de la parte de la coloración, ¿no? Que son todos los frutos, o están los flavonoides en todos estos frutos que vemos rojos, morados, amarillos, ¿no? Van a ver por ahí pues muchísima publicidad, que si el mangostán, que si justo la
las moras, que si tal o cual fruta, ¿no? Los kiwis amarillos o dorados, una cosa así. Entonces, todas estas frutas con esos colorcitos, pues justo tienen un alto contenido de flavonoides que son antioxidantes. Y al ser antioxidantes, pues mejoran muchísimo la parte tanto de la respuesta inmunológica, sobre todo de la piel, pero también van a disminuir los procesos inflamatorios, inhibiendo las prostaglandinas, ¿no? La vía de las prostaglandinas. Y aquí lo interesante, fíjense que a diferencia de los analgésicos convencionales, que son inhibidores de la ciclooxigenasa, de la 1 y de la 2, los fitocannabinoides son inhibidores únicamente específicos de la vía de la COX-2, por lo tanto, pues no nos van a generar temas gástricos como lo hacen los analgésicos convencionales, ¿va? La que sigue, por favor. Bueno, estos son otros ejemplos de flavonoides que son ya reconocidos, que son súper interesantes, que están presentes no nada más, les decía, en la planta de cannabis, sino en muchas otras, pero se han encontrado mayores concentraciones, ¿no? El camferol, que tiene propiedades antidepresivas, anticancerígenas y, bueno, también efectos antioxidantes. La quercetina, que es uno de los flavonoides más extendidos, que están en básicamente todas las plantitas, pero también son antivirales y antiinflamatorios. Y la apigenina, que disminuye los efectos secundarios o sea, es como tipo inmunosupresor, como lo que hace el metotrexate, ¿no? Que de ahí que nos va a evitar que haya un rechazo a lo mejor a ya sea un tejido o ya sea en el caso de los pacientes que pues se les tiene que hacer un trasplante, ¿no? Es bastante interesante que podemos lograr bajar una respuesta inmunológica a un tejido sin disminuir la respuesta celular y humoral ante un proceso infeccioso. O sea, eso es lo que les hablo de la importancia de la regulación y de tenerla identificados justamente la acción de los receptores. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo integrar? No es de que yo llegue como representante médico, te dé una hojita, te dé mi producto y te diga cuánto tienes que dosificar. Ha sido una lucha constante hablar con compañeros profesionales de la salud acerca de la dosificación de fitocannabinoides. Lamentablemente, o afortunadamente, la planta de cannabis no puede ser objeto de la farmacia o de la farmacéutica o de la Big Pharma, porque no es una planta a la que puedas regular de forma en general, que puedas dosificar. Los fitocannabinoides se regulan, no se recetan, porque tenemos algo que se llama tono cannabinoide, que es una respuesta específica de nuestro cuerpo a cada uno de los fitocannabinoides. Puedo tener un efecto o tener un efecto muy rápido al CBD, pero muy lento al THC, o muy nulo al THC, o puedo tener un efecto muy rápido al THC, pero que sea muy bajo o muy nulo al CBD. ¿De qué va a depender? De mi genética, de mi condición física, de si tengo o no alguna enfermedad, porque eso me habla de si tengo o no yo una secreción propia o una producción propia de mis endocannabinoides y de otras regulaciones hormonales y de neurotransmisores. Incluso la misma dosis en diferentes circunstancias me va a dar efectos distintos. Siempre les digo, tanto a mis pacientes como a compañeros médicos, la cannabis no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Ajá. Si yo todos los días me fumo a lo mejor delta y digo, me da para arriba, ¿no? O una planta, ¿no? Una especie en específico, y fumo y digo, es que un fumecito y me da para arriba. Y si un día no dormí para nada y de repente digo, me voy a dar un fumecito porque necesito que me dé para arriba, ese fumecito me manda a dormir. Ese que me levantaba todos los días me va a mandar a dormir, porque mi cuerpo en ese momento necesita descansar. Entonces, esa es la otra magia de la regulación, que no voy a tener el efecto clínico físico que yo quiero, que yo esté buscando, sino que el que mi sistema endocannabinoide necesite para regularse. Es decir, que como les decía, si yo tengo una alergia, a lo mejor mediada por histamina, doy un antihistamínico. Y ya, bloqueo la histamina y se le va a quitar la comezón y las ronchas, ¿no? Pero si yo tengo una alergia mediada por histamina y doy endocannabinoides para bloquear la alergia, no va a trabajar nada más en la vía de la histamina, sino va a trabajar en muchísimos otros circuitos para compensar lo que está generando que tenga esa hipersecreción de histamina, no así nada más en bloquear la histamina. Entonces, no es que se receten, es que se titulan, es que los fitocannabinoides siempre vamos desde la dosis más baja, hasta un efecto clínico terapéutico de mantenimiento.
y posterior a eso podemos tener la opción de que si el padecimiento o el proceso de mi paciente así lo necesita o lo amerite, pues tengamos que estar con una terapéutica de por vida y hacer una regulación, o sea, estar haciendo esa regulación a efecto clínico constante. O tenemos la opción, y lo hemos conseguido de pacientes que tienen otros padecimientos, que logramos tener ya un efecto clínico en el cual el cuerpo toma ahora sí que su propia regulación y podemos hacer el destete de los fitocannabinoides, ¿no? Entonces esta parte sí es muy interesante por que les vuelvo a insistir, yo sé que existen guías y que dicen y que tantos miligramos, pues, hay dosis o dosificaciones tope para efecto clínico, pero siempre tenemos que empezar a dosificar desde abajo a un efecto clínico, porque no va a ser la misma en todos los pacientes. Siempre vamos a tener efectos distintos. Incluso aunque tuviéramos gemelos idénticos y diéramos la misma dosificación, vamos a tener efectos diferentes a diferentes dosis. Entonces es muy importante que la terapia sea personalizada, y no porque a mí me ayudaron 10 gotitas a dormir, al amiguito de al lado le van a ayudar 10, a lo mejor él se toma una y ya con una está bien mareado y no se puede ni parar. Entonces siempre hay que tener en cuenta el tono cannabinoide. Asociación con adaptógenos, están muy de moda los adaptógenos, son alimentos, suplementos que nos pueden ayudar a mejorar condiciones hormonales o condiciones clínicas también por procesos mórbidos, ¿no? Muy comunes, por ejemplo, vamos a escuchar el inositol para los temas hormonales. A mí uno de los adaptógenos que me encantan en la actualidad es la rodiola rósea. Hay una parte bien interesante, podríamos hablar horas de la forma en la que la rodiola rósea y los endocannabinoides interactúan para modular el cortisol y otro tipo de procesos de estrés. Ojo, no lo inhiben, lo regulan, lo llevan a un punto estable. Entonces los damos en la mañana, en la tarde, en la noche ya no los damos para que haya una caída, una supresión, y podamos ir regulando los circuitos de los pacientes, ¿no? Y podamos tener esa supresión para que se eleve la melatonina y el paciente pueda tener un buen descanso. En el caso, por ejemplo, del citrato de magnesio, es otro excelente adaptógeno. Los hongos que están muy de moda, por ejemplo, ¿no? El reishi, el ganoderma, shiitake, cada uno tiene una función en específico. Melena de león, ¿no? Que ahorita lo asociamos justamente al CBD como neuroprotector y angiogénico, también ayuda a la vía digestiva. Hay que recordar que el mayor porcentaje de serotonina lo producimos a nivel intestinal, a nivel digestivo. Trabaja, sí, en el cerebrito, sistema nervioso, no nada más central, en periférico, pero se produce en el intestino. Por eso la importancia justamente de esas regulaciones completas, de tener una buena vía digestiva, no nada más para una absorción correcta, sino porque también ahí vamos a tener una importancia de la producción serotoninérgica. Y pues imagínense un paciente con colitis, cómo no va a tener estados depresivos, no nada más por el dolor, sino por una mala producción serotoninérgica, ¿no? La vía de administración hay que tomarlo en cuenta. No todos los pacientes les dieron ahorita una clase bien bonita de edibles, se estaba escuchando de la forma en la cual la diferencia de la vía de administración. ¿Cuál es la importancia de la vía de administración? Una vez que yo, ya sea que inhale, vía nasal, vía oral, sublingual, dérmica, rectal, anal, vaginal, cada una tiene un tiempo de absorción. El tiempo de absorción quiere decir el tiempo que va a llegar el fármaco, la sustancia a mi sangre, y de la sangre va a empezar a haber una distribución para después hacer metabolismo y los efectos clínicos. Entonces, la vía de administración es importante por los efectos y por la cantidad que va a llegar a disponibilidad al hígado para hacer estas biotransformaciones, para hacer estas isomerizaciones o estas respuestas por ahí de la citocromo P400, principalmente 450 en hígado y CI3PA en intestino, para que recambien las sustancias que son las que son metabólicamente activas. Entonces la vía de administración es importante, no nada más de cuánto tiempo me va a hacer efecto, o sea, en cuánto tiempo me hace efecto, sino cuánto tiempo dura el efecto y en cuánto tiempo empiezo la eliminación. Y no necesitamos, es distinta en los pacientes. Habrá pacientes que requieran una vía inhalada para que sea muy rápida, pero pues cortito el tiempo, no inhalada, pero es cortito. O en el caso de los pacientes con dolores crónicos o con dolores por cáncer, que ya es una clasificación: dolor agudo, dolor crónico y dolor por cáncer, que lo necesitan por tiempo prolongado, que a lo mejor podemos combinar que le demos un edible, se dé un fumecito, y en lo que le baja el dolor con el fumecito, pues ya dejó ¿cómo se llama? La vaporización, o como lo quieran indicar, y ya posterior hace efectos
su edible y entonces es un tiempo más prolongado y podemos tener un mejor tiempo de acción, ¿no? Sí es muy importante que identifiquemos cuál es la necesidad del paciente para que pues demos la vía de administración. Y bueno, sobre todo que hay uno de los libros más bellos de Antonio Escotado, La Historia General de las Drogas, abre justamente con una frase que dice que más allá de los límites de mi cuerpo mando yo, más allá de los límites de cualquier país, en mi cuerpo mando yo. Y aquí es la importancia, ¿no? Siempre les digo que no estamos para convencer a nadie porque las terapéuticas funcionan. Y funcionan tan así que por eso la Big Pharma está aferrada a usar los compuestos y no la planta. A meternos en la cabeza que son los cannabinoides, que son el CBD, el THC, el CBN, los que funcionan. Y meternos que la planta como tal o el consumo de la planta sigue siendo de riesgo porque no se ha estudiado. No se ha estudiado y tenemos un sistema endocannabinoide y un sistema opioide, lo cual nos habla de que fueron las dos primeras plantas que tuvimos o a las que tuvimos acceso que cultivamos cuando nos volvimos sedentarios. Si tenemos este sistema endocannabinoide como evidencia antropológica del consumo humano de los fitocannabinoides, no sé qué más evidencia quieren. Que no haya a la fecha ninguna muerte específicamente hablando por consumo de fitocannabinoides, ¿qué más evidencia quieren? No tenemos receptores para los fitocannabinoides a nivel de centros de control vital. No hay dosis letal de cannabis. Y si hay dosis letal de paracetamol, y si hay dosis letal de antibióticos, y si hay dosis letal de muchísimas otras sustancias. Entonces, nos empeñamos justamente en no querer o decirle a alguien, no, mira, es que el CBD, es que el CBD, es que el CBD, y se nos olvida que la planta tiene, pues, infinidad de compuestos, no nada más el CBD y otros muchos fitocannabinoides. Entonces, no estamos para convencer. Hay una historia de vida de la cannabis y la humanidad. Funciona. Y el día que nosotros nos muramos y ya no estemos aquí, la van a seguir usando. Porque sí, porque funciona. No necesitamos saber más. Funciona. Y la planta no es un riesgo sanitario. El riesgo sanitario somos nosotros, los usuarios, al darle un mal uso. Pero la planta no es un riesgo. Si hablamos de excesos, hasta tomar 4 litros de agua al día es un exceso y te puede dar diabetes insípida porque mueves otras funciones corporales. Entonces, si vamos a hablar de riesgos, vamos a hablar de los riesgos en general de cualquier cosa que tenemos a la mano, no de todo, les digo, hasta el agua. ¿Qué más ha hablado que el azúcar? Entonces, no estamos para convencer de las terapéuticas. Hay evidencia, las terapéuticas funcionan, pero también tenemos que hablar de los derechos y en esos derechos viene la educación, que haya un buen acceso a la educación sin sesgo y sin patrocinios económicos de farmacias que forzosamente quieran adueñarse de las sustancias, de los compuestos, ¿no? Eso es lo que no es justo. Entonces hay que hacer un uso de derechos en general, sobre todo exigir información, porque si ustedes abren el artículo que dice que la cannabis se asocia a no sé qué, hasta abajo dice que no es concluyente, pero que se asocia, porque pues alguien patrocinó esa investigación. Entonces sí hay que ser soberanos en nuestros cuerpos, no obligar a alguien a consumir los cannabinoides, pero sí darle toda la información pertinente, porque eso es más el derecho, la educación. Y si los pacientes tienen a bien considerar la terapéutica, adelante, estamos abiertos a todas las posibilidades y también es un derecho que ya está registrado en la Constitución, ¿no? Sin embargo, que obliguemos o que llevemos o que digamos que a fuerza es la terapéutica que queremos que nosotros utilicen y los familiares no quieran, eso también es muy importante. Entonces, tanto la decisión de usarlos como de no usarlos, tenemos que respetarla. Esta parte sí es muy interesante porque la mayoría de los pacientes llegan en estados terminales, en donde dicen, ya no hay nada más que hacer, ya, pues ya que quede, ¿no? Ya dáselo a que los marihuanos lo ayuden, ¿no? Que fume o consuma. Y aquí hay muchísimos padecimientos que si los pacientes llegaran a tiempo a los tratamientos con cannabis no serían tan letales como lo son. Entonces, ese derecho a la educación real, no a la educación políticamente correcta o políticamente conveniente, sino a la educación médica real y soberana es la que tenemos que exigir, ¿no? Que se dejen de sesgos y que reconozcan realmente pues los beneficios de la planta y entonces sí se le va a quitar el miedo, ¿no? A la gente de decir, es que yo vi que me estaban hablando, un neurólogo dijo que genera esto y esto y esto y eso. Entonces, dime qué tanto sabe tu neurólogo del sistema endocannabinoide, porque si es un experto en neurología, pero que sabe el sistema endocannabinoide.
Y si no me habla del sistema endocannabinoide, entonces ¿cómo puede juzgar la acción de los compuestos? Entonces hay que exigir derechos, educación real, para que podamos tomar una decisión basada realmente en evidencia, ¿no? Que hablan, es que no hay evidencia. Pues ¿cómo va a haber evidencia si no hay una forma de presentar un artículo? Porque COFEPRIS no me lo va a aceptar porque me dice que de dónde saque la planta, ¿no? Y es el cuento de nunca acabar. Entonces a mi evidencia le llaman evidencia anecdótica, porque yo digo que tengo pacientes, ¿no? No, yo no digo que tengo pacientes, ahí están los pacientes, ¿no? Y están como evidencia, aunque le quieran llamar anecdótica, pero pues que sigue generando mayor conciencia y que entonces ahí sí se empiezan a informar. Y lo maravilloso de la planta es que se informan a tal grado que los pacientes se vuelven activistas. Yo no conozco ninguna otra terapéutica, tratamiento, medicación que haga que los pacientes se vuelvan activistas y vuelvan y empujen hacia esa defensa de los derechos y sobre todo de la soberanía de decidir con qué tratarse. ¿Vale? La que sigue, por favor. Y bueno, mucho se habla, ¿no? De que el uso médico de la cannabis y pues compañeros que tienen también sus marcas o demás están dándose un balazo en el pie, diciendo, medicinal, medicinal, no nos va a alcanzar el dinero. Seamos reales, no podemos competir con las industrias farmacéuticas, que son un monstruo de más de 800 millones de dólares anuales. No vamos a poder competir con la Big Pharma. Se quejan mucho de que se vendan o que se comercialicen los fitocannabinoides como suplemento y dicen que pues para que tú puedas vender como suplemento tienes que demostrar que es algo de lo que hay carencia en el cuerpo y que creen sí podemos demostrar que hay carencia y que la podemos suplir con fitocannabinoides. Podemos demostrar que hay una producción baja de endocannabinoides y podemos suplirlos o suplementarlos con fitocannabinoides. Entonces, aunque les moleste y aunque les andemos tirando el negocio por ahí, sí se puede considerar una suplementación porque me bajen una regulación de algo que no está produciendo mi cuerpo. Eso es un suplemento. Por eso las vitaminas, los minerales, las proteínas se consideran suplemento, porque me están dando algo que mi cuerpo debería producir, pero no lo está alcanzando a producir. Más que una medicación, aunque peguen el grito en el cielo, de verdad, discúlpenme, pero sí podemos demostrar que hay una disminución en la cantidad de anandamida, de dosaje y suplementar con CBD o con N-cannabinoide, ¿no? Sí es importante que nos hagamos conscientes de que esta carrera no la va a ganar nadie más que la Big Pharma si nos empezamos a pelear por quién tiene la razón y quién puede desarrollar el producto y quién puede vender más. La industria canábica en México no va a existir nunca. La industria como tal no va a existir. El cáñamo puede ser industria, pero la cannabis no. Legalmente no. Y políticamente tampoco. ¿No? Es importante que reconozcamos eso, que no se nos va a permitir porque va más allá de muchísimos intereses. Entonces, quedémonos con lo que sí podemos demostrar y con lo que sí tenemos y con lo que sí podemos como empresas mexicanas desarrollar y pagar, que son suplementos con una buena normativa, que sean productos con una adecuada cromatografía, análisis bacteriológicos realizados con todas las normas de higiene y seguridad que nos pide la COFEPRIS. No vamos a llegarle al precio ni a la estabilidad que nos piden para un medicamento. Son años y miles de dólares, ni siquiera de pesos. Entonces hay que ser conscientes, hay que ser coherentes, hay que respetar la producción de los que están haciendo sus productos, hay que respetarnos todos porque sí podemos hacer un desarrollo. México puede ser uno de los más importantes productores de suplementos canábicos e incluso homeopáticos, tinturas y demás. Claro que se puede, pero tenemos que ser más inteligentes que la Big Pharma y tenemos que estructurar mejor la situación de forma clínica, ¿no? Y las terapias innovadoras, pues hablamos justo, ¿no? De lo que les hablaba, de esta integración, no nada más con los adaptógenos, no nada más con los fitofármacos, no nada más con justo la homeopatía, también con algunas otras terapéuticas alternativas de enteógenos, ¿no? Podemos estar haciendo asociaciones con psilocibina, con mescalina, con DMT, y son plantas que se llevan maravillosamente bien dosificadas. La parte de la medicina personalizada. Si yo no corrijo el proceso de base, la enfermedad de base de mi paciente, no voy a tener un resultado correcto, ¿no? No es que yo diga, ¿sabes qué? Le di CBD y melena de león para la memoria y le ayudó un tiempito y ya después ya no. ¿Por qué no? Porque no corregiste la causa de base. Si la causa de base es
que hay poco riego sanguíneo cerebral, corríjale primero eso. Si hay, a lo mejor, en el caso del Alzheimer, si ya hicieron una biopsia y hay depósitos amiloides, trabájalo con ketamina, con psilocibina, para que puedas ir modulando estas respuestas. Entonces, siempre hay que trabajar el proceso de base. Un paciente diabético con neuropatía que le estoy dando a lo mejor cannabis para el dolor, pero no le corrijo la diabetes, no le corrijo los niveles de glucosa, va a seguir teniendo neuropatía y le voy a tener que subir la dosis y entonces después otra vez ya no le va a hacer nada. Entonces es bien importante controlar el padecimiento de base para hacer una regulación correcta con fitocannabinoides. Y pues bueno, realmente los desafíos existen, hay muchísimos más de los que se puedan imaginar. Al sistema educativo en México no se abre clínicas, no se abren las clínicas, no se abren los hospitales, no se abren ninguna posibilidad, ¿no?, de que se tome en serio la endocannabinología como una materia, no se abre la posibilidad de que se hable siquiera como una materia, en la tira de materias básicas de todas las áreas de la salud. En el tema dental es importantísima la acción de los cannabinoides, a nivel, por ejemplo, de los terapeutas físicos, justo acabamos de ver la conferencia veterinaria, todas las áreas médicas, todas las médico-biológicas, es importantísimo que tuviéramos educación de sistema endocannabinoide. No la hay, no se ve para cuándo. Llevamos años presionando con esto, haciendo cartas, asociaciones, pidiendo citas con SEP, con IMSS, me cansaría de contarles lo que se ha hecho. Sin embargo, pues no existe posibilidad todavía porque no existe regulación, y pues la regulación no existe porque pues también políticamente no es correcta, y porque pues quedan a deber muchísimas otras cuestiones por ahí volando, ¿no? Y como colectivos se enfocan más en pues derechos que puedes pagar, y esos no son derechos, ¿no? Esos son privilegios. Hablamos de el derecho al consumo, pero pues nada más, pues mira, si tienes tu papel, porque si no lo tienes, pues es delito, ¿no? Entonces, creo que en realidad hay luchas mal encaminadas. El derecho a la salud, el uso para la salud ya está ganado. Lo que tenemos que terminar de ganar es que sea México el que se quede con la derrama económica de esta producción. Eso sí lo tenemos que seguir peleando, y nadie lo está volteando a ver porque están más preocupados por ver quién va a ganar más dinero, quién se va a asociar con quién para poder importar. No necesitamos importar. Aquí producimos las mejores plantas y aquí producimos los mejores medicamentos al nivel de muchísimos otros que cuestan 3 ceros más de lo que es la venta aquí en México. La que sigue, por favor. Deme un momentito porque tarda. Listo. Se traba. Y bueno, ya nos pasamos unos minutos del tiempo. Justamente el impacto de la cannabis y su perfil de seguridad en la salud y en el bienestar global depende de hacer las cosas de forma correcta como médicos, informarnos y recomendarlo como pacientes y consumidores, tener consumos responsables, como activistas y defensores de derechos, hablar de algo que se llama, o no sé si lo está inventando como términos que de repente invento, política comunitaria, política social. Están tan acostumbrados al nepotismo que las costumbres se hacen leyes, y el hecho de ayudar a alguien porque me cae bien o porque tiene cierto poder o porque tiene algo que me puede ayudar a mí después se me hace lo más normal del mundo. Pero no pienso en que justo hay consumos, hay gente que consume en la calle, hay gente que no tiene para comprar la onza premium, hay gente que no tiene para comprar un bomb de porosilicato para disminuir los riesgos y los daños, hay gente que no tiene para eso. Entonces, defender los derechos realmente comunitarios, dejar a un lado los privilegios de quien se ha podido pagar su permiso, de quien puede tener un cultivo, de quien tiene una onza que cuesta 3,000 pesos, no. Hay que defender los derechos comunitarios, la política que realmente sea social, ver por todos los consumidores, ver por todos los estratos sociales y por todas las posibilidades. Y pues bueno, crear una nueva era no es fácil. En México ya llevamos mucho gane, hemos peleado mucho, tenemos evidencias, tenemos anecdóticas o como lo quieran llamar, pero ahí están los pacientes, también la tenemos por escrito, aunque no la hagan válida porque no, para ellos sigue siendo ilegal la producción porque no tenemos lo de las semillas y demás, pero creo que si hay un país que lo puede hacer bien, a diferencia de todos los que ya hicieron una regulación desde el área de la salud, erraron el camino y ahorita ya van en retroceso, es México. No se queden con pedir una regulación de la cannabis por parte de la salud porque ya existe, ya es legal.
hay que hacer una regulación desde todos los derechos, desde todos los usos, porque si no peleamos justamente desde el derecho del uso lúdico o el derecho de la soberanía, de qué ingreso y qué no ingreso a mi cuerpo, pues no vamos a tener justamente más que comprar lo que nos digan, al precio que nos digan y producido por lo que nos digan. Entonces, no se trata de legislar o de regular, se trata de despenalizar, de equiparar los códigos locales, el código penal, de cambiar todas esas controversias que todavía hay, que sí, ¿no? Eso se trata de exigir para que justamente logremos cambiar la historia, ¿no? No nada más en México de cómo se utilizó, cómo se está utilizando la cannabis, sino también la historia de la medicina, porque actualmente ya hay muchísimos casos de pacientes que los van a ver por ahí y que van a empezar a contar sus experiencias, a invitar a otros pacientes para que tengan un mejor desarrollo, ¿no? De salud, que los estados mórbidos sean lo menos lesivos posibles para los pacientes y que no lleguen tarde a la cannabis, que llegan tarde por desinformación y por miedo. Entonces, que no lleguen tarde a la cannabis no nada más va a cambiar la vida de los pacientes, sino también va a cambiar la historia de vida de México y de la medicina en México, porque somos pioneros en muchísimas cosas y aunque no lo crean, superamos por mucho en la capacidad clínica a los hospitales más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque la necesidad nos hace clínicos y nos hace perspicaces. Quizá no tenga el tomógrafo y los resultados y los ANA y los ANCA y estudios carísimos, pero tengo clínica y tengo experiencia. Y entonces así, tocando, viendo, escuchando y sintiendo a mi paciente, tengo un muchísimo mejor diagnóstico y vuelvo entonces a ver si tengo acceso al laboratorio para que el laboratorio me diga que mi diagnóstico es correcto, más no hago un laboratorio para hacer un diagnóstico. Eso es clínica. Y en México las carencias nos han llevado a ser los mejores clínicos. Y por eso estoy convencida de que esta parte de regular la terapéutica con cannabinoides y nuestro ojo clínico maravilloso nos puede hacer cambiar la historia en México y la historia de la cannabis. Y pues nada más que agradecerles su tiempo. Casi siempre me tardo de más, intento tardarme poquito, pero hay muchas cosas que decir. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Dejen de pelear por el uso médico, ese ya existe, ese ya lo tenemos. Hagan uso de ese derecho, pero hay que pelear por todos los usos. Muchas gracias, doctora, muy interesante todo lo que nos comparte. Voy a proceder a las preguntas porque hay muchas y tenemos tiempo reducido. En primer lugar, hay una pregunta que yo no pude contestar y me gustaría mucho saber su opinión. Nos preguntaban sobre la seguridad del uso como analgesia a las madres que están en parto. Y es un proyecto maravilloso. Tenemos algo que se llama Parir con Placer. Puedes utilizar cannabinoides para el trabajo de parto. Yo he hecho dar el grito a un montón de ginecos, pero sí se puede trabajar el aborto con cannabinoides y no tienes tanto esta parte del vínculo del trauma y también reduces el dolor. Y como aparte es hemorreológico, pues el sangrado es más abundante, entonces es más rápido el aborto. Y en el caso del parto también. También acompañamos pacientes en reducción de riesgos o que consumían algunas otras sustancias para cambiar a la cannabis que les genera menos riesgos y sobre todo para el trabajo de parto hay un estímulo sexual, se hace una masturbación y se consume cannabinoide y para que se genere un orgasmo para que pueda nacer el bebé sin dolor, que nazca con placer. Ya llevamos un ratito con esto, las parteras son muy abiertas a esta terapéutica y pues afortunadísimas las pacientes que han podido tener este acompañamiento, pero sí es seguro. Muchísimas gracias. Nos preguntan si el uso del CBD interfiere con el crecimiento. CBD con el crecimiento, ¿hablamos de hormona del crecimiento, hablamos de crecimiento y desarrollo o hablan más del desarrollo como mental y todo este rollo, ¿no? Sí, sobre todo en uso en niños, ¿no? Si se interfiere como con su crecimiento, en general su desarrollo. Mira, en los perfiles de seguridad, yo te diría que si no tienes necesidad de dar el cannabinoide, no lo des. ¿Para qué se lo vas a dar a un niño sano? Más bien, úsalo como terapéutica cuando tengas algún proceso mórbido. Ahí sí, no tiene y el perfil es excelente, no nada más el CBD, todos los fitocannabinoides. Cuando algo se necesita, se puede utilizar. Si tu paciente es sano y dices, ¿le quieres dar suplemento de CBD? Ahí sí, ni al caso, ¿no? Pero sí es seguro utilizar fitocannabinoides en niños.
Muchas gracias. Me preguntan, si estoy lactando, ¿puedo consumir responsablemente? Por supuesto. Si se puede, ayuda muchísimo a la depresión postparto, aumenta la producción de oxitocina, de endorfinas, de muchísimas otras hormonas que nos ayudan a generar vínculos, pero como lo dije, responsablemente, porque si la atraviesa a la leche materna, sí hay una secreción de cannabinoide. No es algo que yo te pudiera decir, ay, le va a hacer daño al bebé, porque mira, no, si yo te hablo desde la experiencia a las madres que se les ha acompañado en los procesos de depresión postparto, que son madres, muchas de ellas canábicas, y que lo han utilizado en la lactancia. Hay bebés que tenemos ahorita 15, 18, 16 años y no han tenido temas, aunque las mamás fumaron en la lactancia. Obviamente sí, de forma responsable, y de verdad es un excelente aliado en la depresión postparto. Muchísimas gracias, doctora. ¿Es recomendado su uso en el hipotiroidismo autoinmunitario? Por supuesto que sí. De hecho, tiroiditis de Hashimoto y otros autoinmunes les ayuda bastante a hacer una regulación. No es que te vaya a quitar el proceso, porque pues ya las células o las células que ya están destruidas no las vas a recuperar, pero sí puede haber una buena modulación clínica y sintomática. Con otros adaptógenos, ni hablar, sobre todo la homeopatía les va bastante bien. Muchas gracias. También nos preguntan, yo tuve problemas con el uso del tramadol. ¿Qué tanto peligro tengo de tener estos problemas con los cannabinoides? Pues es que no, mira, son distintos. Aparte del tramadol, ni siquiera es como un opioide, es un sintético. Si hablamos de consumos problemáticos, vas a tener consumo problemático con todo, no con el tramador. Le vas a quitar el tramador y después va a ser el cigarro, te vas a quitar el cigarro, luego va a ser el café, te vas a quitar el café, luego va a ser una persona, luego va a ser el juego. El tema no son las sustancias, el tema es la persona. Entonces hay que irnos, y el problema no es el consumo problemático. El consumo problemático es como tú estás procesando tu problema. El problema viene real o el inicio viene de más atrás. Entonces, es un paciente que tiene, si el paciente tiene consumo problemático, tenemos que revisar desde dónde y cómo lo generó, por qué estamos necesitando esa dopamina, por qué estamos haciendo esos vínculos de recompensa, ¿no? Esa secreción hormonal que necesitamos, esa recompensa, ese estímulo. Pero no es, el problema como tal, no es el consumo problemático, y no se quita con una supresión o con que lo dejes. Hay que revisar esa psique más atrás, a ver qué fue lo que hizo que yo desarrollara consumos problemáticos. Perfecto. ¿Necesito un permiso para el consumo terapéutico? No, es un derecho que está fundamentado en la Constitución, en la ley a nivel Ciudad de México, en la Ley General de Salud de la PAUT. Ahí lo pueden ver. Si necesitas, obviamente, un diagnóstico, si vas a hacer un sustento médico clínico, si necesitas un diagnóstico primero que nada, y después obviamente la receta, ¿no? La medicación. No puedes nada más decir, ay, tengo reuma y voy a fumar, ¿no? ¿Cómo lo demuestras? Sí es un derecho, pero obviamente también hay que hacerlo de forma correcta. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿puedo generar resistencia con un consumo constante, hablando del tema terapéutico? Todo sistema que tú hiperestimulas o hipoestimulas, lo colapsas. Entonces, más allá de lo que le llaman resistencia, es una saturación de ese sistema. Entonces, hay que aprender. Nuestro cuerpo nos dice solito, ¿no? Alguna vez en algún foro me preguntaba, ¿no? ¿Cómo saber hasta dónde es tu consumo? Y un compañero hablaba de un perfil epigenético de cannabinoides, y dije, imagínate, si mi porro me cuesta 40 pesos, voy a andar pagando un perfil epigenético. En realidad, ¿qué te dicta tu consumo? Tú. O sea, tú vas a ir entendiendo si con un fumecito nada más duermo, si con uno se me quita, o en el caso, por ejemplo, y les digo fume porque no soy hipócrita y yo consumo, ¿no? Es mi forma de consumo. Médicamente no es correcto que yo recomiende este consumo, el pirolizado, el quemado, pero sería hipócrita que yo estoy defendiendo un derecho y venga a quererles decir cómo hacer uso de él. Entonces yo lo consumo fumado, por eso les hablo de esta forma, ¿no? No porque como médico diga, ay, sí, fume, ¿no? Pero bueno, esta parte de que yo entienda hasta dónde mi cuerpo necesita es básico, nadie me lo va a decir.
nadie. Y eso es algo que también como médicos cuesta, sobre todo en el ego, ¿no? Porque yo voy a ver al médico para que me diga cómo dosificarlo, pero en realidad lo que me va a decir cómo dosificarlo es mi propio cuerpo. ¿A dónde llevo ese sistema? ¿Lo puedes colapsar? Claro que sí, pero también es algo que podemos arreglar con adaptógenos y con estimulando o disminuyendo el estímulo de algunos otros sistemas, y se puede trabajar bastante bonito. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su tiempo, su experiencia, su información, es muy valiosa lo que nos comparte, lo agradezco profundamente. Creo que es muy complicado encontrar profesionales de la salud que estén abiertos a estos temas, entonces por favor regálenos su contacto para las personas que necesiten o requieran una consulta, por favor. Claro que sí, pues bueno, les dejo el número de contacto de mi consultorio. Cualquier pues, duda que tengan por ahí, el número del consultorio es el 55 13 45 07 29. Ahí pues les pueden dar informes tanto de los proyectos que tenemos, como de las consultas, como del activismo, justamente de uno de los pilares principales tanto en mi desarrollo profesional como personal, que es Tete Cala, Rafael Massini y Rosa Quiroga, los dos personajes bellísimos que iniciaron a cultivar, los primeros reales cultivadores, que han sacado la casta y que lo han hecho maravillosamente bien, ¿no? Que lo están o lo siguen haciendo bien. Entonces toda esta parte la pueden consultar con nosotros cuando gusten, y estamos ahí abiertos como una AC y pues como la multidisciplinaria canábica de Tecala, Morelos. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias a ti, y que se te haga costumbre hacer este tipo de seminarios lo más seguido que se pueda, y gracias por darnos esta oportunidad. Sí, claro que sí. En primera instancia, pues tenemos una cita el próximo año, pero esperemos poder hacerlo más seguido. Muchísimas gracias. Gracias, feliz 420 a todos.